Hola, soy Iris, bienvenidos a mi zona de acuarelas. Sigo usando el micrófono y esto está funcionando bastante, creo que sale mejor el sonido. Todavía no estoy dominando la edición de videos, parece mentira, pero manejo programas de diseño, programas para componer libros para imprenta, los programas de dibujo, el Photoshop muy bien, y con los programas de edición de videos no voy para atrás ni para adelante. Próximamente estarán los videos editados como corresponde, pero bueno, Filmora me está bochando, reprobando, según el país donde me mires. Bueno, hoy les traje para comentar un libro que es Tintas y Aguadas de Ediciones Paramount. No les voy a nombrar el autor porque en realidad quienes hacen el libro es el equipo de la editorial Paramount. La editorial Paramount tiene toda una serie de libros sobre técnicas artísticas que son muy interesantes. En realidad toda una serie no tiene dos series. Esta, que es de iniciación y que son libros pequeños, y después libros más grandes con más información sobre la técnica, con una información más profunda y más avanzada que los de introducción. Así que este libro, me voy poniendo los anteojos, les voy a contar qué otras técnicas hay. En la editorial tienen en esta serie, se llama serie azul, por el lomo, se llama serie azul o serie de azul técnicas. Tiene el libro también de óleo, de acuarela, de dibujo, de acrílico, de texturas, de pastel, de aerógrafo, lápices de colores, hay otro de carbón, sanguino y cretas, y de tintas y aguadas. Les leo un poquito la contratapa. Dice: toda la información sobre la técnica y práctica de la pintura recogida de manera clara y concisa en volúmenes básicos, de consulta ágil y fácil manejo, para que usted pueda conocer los secretos de la pintura con cualquier medio. Y realmente es un libro que cumple con lo que está diciendo en su contratapa. Es decir, no es solamente un bolo publicitario en la contratapa, sino que cumple con lo que está diciendo, ahora lo vamos a ver, pero es un libro para principiantes. Si vos recién estás empezando a estudiar arte, si estudiaste ya arte pero no trabajaste nunca con tintas y aguadas, entonces este libro puede ser para vos. Ahora, si ya sos experimentado, si ya trabajaste con tintas y aguadas y lo que querés es profundizar sobre la técnica, yo diría que busques el más grande de Ediciones Paramount, que lamentablemente yo no lo tengo, así que por el momento no se los puedo mostrar, pero sí se los puedo recomendar. Vamos a girar la cámara como hicimos con los otros libros y vamos a ver un poco qué es lo que hay adentro. Es un libro de una factura, de una edición realmente muy linda, en cartoné, en tapa dura, con un papel, todo el libro está impreso en un papel cuché, un papel ilustración. Yo ya hace unos años que lo tengo el libro, pero se sigue editando. Este es un libro personal mío. Verán que cuando les recomiendo los libros son libros que leí. Bueno, la tinta, de todos modos en un futuro les voy a mostrar también novedades. Andaré dando vueltas por ahí, bueno, viendo y adquiriendo yo también para mi biblioteca, y iremos viendo libros quizás que sean novedades. Pero por el momento empecé mostrando algunos de los libros que a lo largo de mi vida me han gustado más y que pueden conseguirse, bueno, algunos en bibliotecas, pero este en librerías, este en cualquier gran librería seguramente lo van a encontrar. Es una gran editorial Paramount que exporta, es una editorial española, pero que exporta a distintos países, así que bueno, en cualquier librería grande de España obviamente va a estar, y en Buenos Aires en las librerías grandes suele conseguirse también porque bueno, tienen un distribuidor en la Argentina. Dicho eso, que es un libro que va a ser fácil conseguirlo, existe también en edición virtual, así que por internet, si tenés ganas de leerlo, también podés comprarlo en versión ebook. Y ya no sé decirles si podrán conseguirlo en alguna biblioteca. Empezamos, habla primero de la tinta, habla de la historia de la tinta. ¿Se acuerdan que cuando yo les conté un poquito de la historia de la acuarela, les dije que la acuarela nacía en
en Oriente, en China. Bueno, la tinta también es una invención china, como lo es la imprenta, que ya en algún momento lo vamos a ver. Aunque en Occidente solemos decir que la imprenta la inventó Gutenberg y no es tan así. Gutenberg lo que hizo fue traerla a Europa y hacer una modificación en una imprenta que había sido inventada en China. Y nos cambia la manera de leer y nos cambia los parámetros culturales, Gutenberg por supuesto, a los occidentales. Bueno, habla del origen de la tinta. Antiguamente las tintas se hacían, todavía hay quienes las hacen, se hacían con agallas de roble, por ejemplo, mezcladas con miel, con una goma laca. La tinta china lleva goma laca, por eso es tan brillante. Habla de las diferencias en las tintas entre Occidente, Oriente Medio o países árabes y las barritas de tinta de China y Japón. Los 4 tesoros del estudio del maestro, ¿se acuerdan que lo vimos con el libro de acuarela oriental? Pausé un segundo para evitar un ruido muy fuerte de ambiente. Lo vimos con el libro de acuarela oriental, que eran los 4 tesoros: la tinta, el tintero, el pincel y el portapincel. Habla de plumas, de plumillas, inclusive de dibujo con estilográficas, cómo manejar los grosores de la línea. Lo que no van a encontrar en este libro es ningún tutorial, no van a mostrar el cómo se hace el paso a paso. En este libro no, en los libros grandes de Ediciones Parramon sí van a encontrar paso a paso de algunos trabajos. Entonces, en el paso a paso, quizás si vos ya estás muy experimentado en la técnica, quizás puedas ver alguna cosa nueva o novedosa que no hayas manejado todavía. En este no te va a mostrar eso, por lo que si estás muy experimentado en la técnica te va a servir para ver cómo son los materiales, cómo es el origen, con qué otras cosas que tal vez no hayas trabajado puedas trabajar, como por ejemplo en este caso el uso de cañas, el uso de palitos, de bastoncitos, los tipos de pinceles que se pueden usar, orientales pero también occidentales, cómo hacer aguadas o qué son las aguadas, la diferencia en las aguadas occidentales y la aguada japonesa o sumie, que es muy parecido. Sumie es acuarela oriental también y se usa de una manera parecida a la acuarela. Dibujos de líneas, de puntos, las tintas indelebles, y acá hace un pequeño apartado con respecto a la silografía y al agua fuerte, porque también son tintas de impresión, pero también es tinta. Acá ven un tórculo de impresión o prensa de grabado. El uso de tintas de colores, cómo pintar o el uso en realidad de la tinta en el aerógrafo, plumas, plumillas, caña. Acá describe distintos materiales, se puede pintar con cañas, los estilógrafos, las plumas estilográficas o las lapiceras de tinta según donde me estés mirando, cómo armarte tu pequeña caña para dibujar con ella, cómo conservar los plumines, las distintas plumas, los pinceles orientales, pero también los que usamos habitualmente para acuarela van a servir, pinceles redondos de pelo. No necesitan, en el caso de la tinta, que el pincel sea de tanta calidad como el pincel de la acuarela. Así que algunos pinceles redondos de pelo y los pinceles redondos sintéticos les van a poder servir porque no tiene que cargar, salvo cuando están haciendo aguada, no tiene que cargar tanto material como en la acuarela. El papel para pluma, plumilla y caña, porque no van a usar el mismo papel para hacer aguada que para dibujar con pluma. Y acá, si estás empezando, te vas a ahorrar, sabiendo esto y leyendo esto, muchas horas de experimentación y de tristezas en tu clase de dibujo. Suele pasar a veces que en las cátedras de dibujo tengamos grandes dibujantes de profesores, yo los he tenido, pero que de repente en el programa esté aguada y el profesor no trabaje con aguada y sea un gran dibujante de carbonilla, de grafito, de otras técnicas. Y entonces yo me acuerdo que a mí lo que me pasaba es que en las aguadas se me arqueaba todo el papel y el profesor, y yo no quería tirarlas, no quería hacer aguadas. Y el profesor me decía, es un problema de papel, tenés que cambiar el papel. Bueno, profesor, ¿qué papel le pongo? Otro papel.
y quedamos ahí entre otro papel y yo seguía probando papeles a ver cómo iba a funcionar la cosa. Bueno, pero no me decía qué papel usar porque evidentemente él tampoco hacía aguadas. Y eso a veces nos puede pasar, no invalida en nada a un profesor. He tenido grandes profesores de dibujo y muy grandes e importantes en la técnica que ellos dominan. Pero bueno, de repente quizás aguada era una pequeña porción y en esa época además no había acceso ni a tantos tutoriales ni a tantos materiales sobre cómo se pinta o cómo se dibuja como hay en esta época. Nosotros tenemos un privilegio enorme. Los estudiantes actuales, si quieren aprender, pueden aprender aún hasta sin un profesor. De la cantidad de materiales, de tutoriales que andan dando vueltas por YouTube, pero también en este tipo de libros. Yo de este tipo de libros aprendí muchísimo desde que era estudiante, gracias a mi padre, que muchas veces no párrafo, importaba otros libros de arte donde muchas veces yo ayudaba a elegir en esa importación, especialmente desde que empecé a estudiar arte y muy especialmente después de que ya estaba graduada y colaboraba muchas veces con mi padre que tenía una enfermedad grave, entonces muchas veces cuando había que hacer cosas de arte colaboraba especialmente con él. Y a partir de estos libros, bueno, papá importaba, pero a veces también mandaba a pedir para mí especialmente, porque quizás no era un libro de venta masiva, pero que me podía servir a mí. Y yo decía que era mi padre, después fue mi editor, pero toda la vida fue mi sponsor. Y así que mi sponsor me traía todos estos tipos de libros. Ahora se consiguen con mucha facilidad. La importación de Ediciones Párrafo no era de mi padre. Bueno, y aprendí muchísimo de este tipo de libros, muchísimo. Me sirvió para organizar mi taller, me sirvió para ver qué materiales comprar. Realmente se los recomiendo porque haces un aprendizaje de manera gradual y ordenada y yendo a lo puntual y a lo que necesitas practicar y a lo que necesitas comprar y no tenés desperdicio de materiales. Quizás invertís un poquito en un buen libro, pero no vas a tener después ese desperdicio de comprar materiales y probar y ver, porque ya vas a ir a probar a lo seguro. Y en eso este libro te va a servir mucho. Bueno, el uso de papel de arroz, por ejemplo. Los papeles, yo si hubiera sabido cuando hacía esas aguadas que yo tenía 17, 18 años, que podía usar papel de acuarela, yo me hubiera ahorrado la compra de cantidades de hojas de papel que las terminaba tirando, que terminaba angustiándome porque decía la aguada nunca me va a salir. Y sin embargo, con el tiempo, cuando logré tener los materiales adecuados, eso me salió. Otro soporte, yo esto no lo sabía, puedes pintar sobre madera, jeans, seda. Tinta sobre seda sí sabía, pero los otros no. Bueno, los distintos tipos de tintas, la tinta negra, la blanca, las de colores, la tinta en barra, las tintas acrílicas, las acuarelas líquidas, la clásica Pelican que hemos usado todos, la gama de colores, materiales complementarios, cómo usar máscaras, cómo enmascarar con la tinta, tipos de paletas, cómo armar un equipo si te vas de viaje o vas a pintar afuera, un equipo básico, cómo enmarcar, que desde ya les adelanto que va con vidrio, con cristal, sujeción del papel, cómo humedecerlo si vas a trabajar con papel húmedo, sujetarlo a un tablero, los atriles de tinta que son distintos al atril clásico y común de dibujo. El atril de tinta se usa el mismo atril que de acuarela, que la parte superior donde ponemos el tablero o el bloc de dibujo se pueda girar en ángulos y dejarlo horizontal totalmente o ir girándolo en pequeños ángulos y no tenerlo vertical, porque cuando trabajas vertical se va a chorrear la tinta. Uses el papel que uses, la tinta se va a chorrear. Si vos querés hacer un chorreado en el papel, entonces inclinás el atril. Pero no podés trabajar toda la tinta vertical porque si vos querés un trabajo de precisión, en vertical no lo vas a poder lograr. Así que son esos pequeños trucos que te allanan el camino. Precaución en el trabajo, no es una técnica peligrosa, pero sí vos podés sin querer
tirar el tintero sobre un trabajo que ya casi estás terminando porque no tenés técnica y no sabes dónde poner el frasquito de tinta. Bueno, te va mostrando el orden en el que tenés que trabajar. Cómo manejar el agua, sobre todo para las aguadas. Se suele usar agua destilada. Yo uso agua común, o a veces hasta uso agua mineral. Y de la canilla, del grifo o Villa, como les digo siempre, según donde me miren. Bueno, cómo trabajar con papel húmedo. El agua destilada es más pura, es mejor, pero si tienen niños o si tienen animales o hay, personas que puedan tener alguna enfermedad que no le permita conocer cuál es el peligro, bueno, no se puede tomar el agua destilada. O sea, el niño no debe tomar agua destilada. Por eso, si tenés niños en tu casa o ancianos que no tengan la conciencia para saber que no tocar eso es peligro, porque es peligroso, o animales de cualquier clase, no uses agua destilada. El agua destilada sí es mejor, va a brillar más el color, va a ser más puro el trabajo, pero también más peligroso. Bueno, cómo es tu lugar de trabajo, cómo organizar el estudio, las técnicas de líneas, instrumentos de dibujo, qué instrumento usar para cada técnica, pero no te va a mostrar cómo hacerlas, ¿sí? Texturas, cómo hacer los medios tonos con la tinta diluida, sombreados homogéneos, degradés y una pequeña teoría del color, cómo con los 3 colores básicos vas a poder formar otros colores y cómo vas a poder hacerlo por mezcla de tintas, por superposición de tintas o por superposición de líneas. Las mezclas entre distintas tintas, las mezclas directas, cuando vos mezclas directamente 2 tintas en tu paleta, superposición de tramas, contrastes entre tonos y medios tonos, gamas armónicas, cómo lograr armonías con las distintas tintas. Te va a mostrar 3 paletas en el sentido de selección de colores. Superponer lavados de tinta, bueno, lavados variegados y degradados, efectos con textura, cómo usar herramientas de raspado, como yo en otros de los videos cuando hablamos de las gomas de borrar, les mostraba cómo usar rascadores. En este caso están usando una Gillette, una hojilla de afeitar para los que me miran de otros lados. Habla un poquito de tintas de impresión en la silografía, algunos otros efectos varios que se pueden llegar a realizar. Esto está lavado, está pintado con tinta y luego lavado con agua. Cómo tener método de trabajo, cómo retirar las reservas, las máscaras, y habla un poco de maestros de tinta orientales, un poquito de sumie, cómo se usa el pincel, se agarra el pincel en sumie, y después también el trabajo de técnicas mixtas, y por acá ya vamos terminando. Es decir, que si nunca pintaste con tintas y aguadas, el medio de Ediciones Parramon, escrito por el equipo de Editorial Parramon, te lo recomiendo. Como digo siempre, porque leer está de moda. Y si te gustó la reseña, me podrías dar un like. Y si tenés ganas de ver más reseñas, ver técnicas de dibujo, ver materiales y ver un poco más de acuarela, me gustaría si te podés suscribir, porque así nos ayudas a que el canal continúe y llegue a más gente. Y si querés estar al corriente de las novedades rápido, le das un clic a la campanita y apenas yo suba el próximo video vas a estar enterado. Gracias y hasta la próxima.